oración. Esperamos que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en cada mente y que podamos reconocer, sin olvidar, que Dios necesita que nosotros nos comuniquemos con Él. La oración es la forma de comunicarnos con el Señor. Así que le voy a pedir a los acompañantes, aquí la hermana Hilda puede bajar, y que muchas gracias, igual la hermana Raquel, y tenemos a nuestro predicador, pero que antes se puede poner de pie, ya todos lo conocen, algunos que no lo conocen, es este muchachito que está predicando toda la noche, ahora este día, y tenemos en esta ocasión una traductora que le va a traducir el mensaje. Es su nombre para que se lo diga al público, por favor. Mi nombre es Patsy Elsa Faith. Y ahora todos juntos vamos a entonar el himno tema, para que queremos que no se olvide el himno tema, que lo podamos cantar, y mientras te vaya cantando, lo va grabando ahí en la mente. ¿Usted lo puede grabar en la mente? No. ¿Quién lo puede grabar usted en su mente? El Espíritu Santo es el que se encarga de grabar las cosas en la mente. Así que esperamos que Él haga ese trabajo con usted en esta mañana. Puesto de pie para entonar el himno tema. Soldados del Señor Jesús, tendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatir con gran celeridad, por fe en Jesús al mundo vil podréis así ganar. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Su amor tan lleno de bondad, su ley herencia fiel, la senda de la santidad, seguimos por doquier. Por fe en Jesús el Salvador, mi fervida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. La victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere Dios dará ropaje sin igual, su nombre allá confesará, Jesús el inmortal. Nuestra alma por la eternidad a Dios alabará, pues por la fe y la santidad al mundo vencerá. Fe, la victoria es, fe, la victoria es, fe, la victoria es del mundo vencedora. Pueden sentarse. Bom dia. Buenos días. Estou sumamente contente com nosso tradutor a ver. Estoy sumamente contenta de tener una traductora en esta mañana. Nós está feliz,
mais Estoy muy, pero muy feliz. Ribo Turcos, Sobre todo, persona que apresenta nos sabe o irmão César. el hermano que nos presentó esta mañana es el hermano César. Esta anciano que está maneja a igreja aqui. Es uno de los ancianos de esta iglesia. E nós espera que Deus siga dando força Y esperamos que Dios le continúe bendiciendo, dando para fuerzas manejar o povo de Deus. para poder manejar al pueblo de Dios. Trando semana largo que nada junto com você. Trabajando una semana entera con ustedes, Me que pensam que não está fácil. quiero decirles que no es fácil. Pero Deus está botando comigo. Pero Dios estaba Mesmo conmigo. coisa que Deus está botando com você. En la misma manera que Dios estaba con ustedes. Você está sentindo conduz e predicando agora. Están sintiendo cómo estoy sintiendo el placer. Deus está bom. Dios es bueno. Mica sabe de como não te pedir passe para traduzir. Mi esposa me dijo, ¿por qué no pides a Patsy a Me dijo traducir? nem você contato com Patsy. Estaba buscando contacto con Pero Patsy. ella tenía un teléfono de Holanda. Ella tenía un teléfono de Holanda, sí. Pero mi tata app con él, pero no contestaba. Le estaba mandando mensajes de WhatsApp, pero no contestaba. Y hoy por la y a ver Y esta mañana mi casada con bater contacto con Patsy. ella me pregunta, ¿pudiste conseguir a Patsy? Me dijo que sí, pero no contestaba ainda. Sí, pero aún no me ha contestado. Eu digo, me vou conhecer todo meio não para encontrar Patsy. Vou apontar a hermanita Charmaine. Usted sabe todos los medios para encontrar a Patsy. Me dijo ¿Preguntaste a Sharneima? Me dijo, não, pero me olvidar. Eu digo, como vou No, olvidar? me olvidé. Tem meu contato para voltar. Es el mejor contacto para encontrar a Patsy. Entonces, eu é a Patsy, a Charmaine. Entonces le mandé un mensaje a Sharneima E Charmaine manda Patsy esse número. y ella me dio el número. E ora é a Patsy, Y cuando me mandó un mensaje a Patsy, of my no telefone, la llamé esta mañana e digo que mais tempo não se consegue. yo y me dijo que hace tiempo que no hace ese trabajo. Pero dá-me 2 minutos, me dá um sim ou não. Pero dame 2 minutos, ya te voy a decir que sí o no. Pero me mandei tudo versículo lá no cultura coisa e depois ele come. Tá bom. Yo le mandé todos los versículos y toda la información y ella me dijo, está bien. Entonces, agora nós chama danke na Deus por conosco por a paz assim não conosco tremendo mensaje. Entonces le damos gracias al Señor que tenemos a Patsy para tener un tremendo Dá-nos essa mensaje esta palavra, mañana. Vamos a orar. Senhor Deus, amém. Señor Dios, esta mañana Nós agradecemos bem mais, Senhor. estamos agradecidos, inmensamente te damos Senhor, gracias. nós agradecemos por esse man de oração. Le damos gracias por la semana de Senhor, oración, nós agradecemos por a bendição. por las bendiciones, Senhor, nós agradecemos por a lágrima, Senhor. por las lágrimas. Senhor, nós te pedimos para danke para a mensagem que manda para nós. Gracias por los mensajes que Danke nos por has mandado, inspiración, por las Señor. inspiraciones. Nós te pedimos Te para lo pedimos. ajuda-nos a saber. Ayúdanos en esta Toca mañana. nos corazón. Toca nuestros corazones. Guia predicador. Guía al predicador. Guia Y tradutora. también la traductora. De nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. El rei preparando su mesa. El rey preparando su mesa. Preparando a mesa, maneira história de mucha copacha de conta Como- para el servidor Bini. Preparando la mesa como la historia que hemos escuchado Y para la visita que viene. ela pediu el servidor para buscar a melhor mesa, Le pidió a los siervos, busquen la mejor mesa para a melhor panha de mesa, y la más hermosa mantel de a mesa. melhor prato não, Los mejores platos. a melhor cuchara e Los forque mejores cubiertos. turcos, Todo. para limpar palácio e mais limpo que tem. Limpia el palacio y hacerlo más limpio Para posible. sobra água também rende especial. Porque hoy viene una persona especial. E palácio também recebe rende sumamente especial, El hermana. palacio va a recibir una persona muy especial. Hermana aqui está riendo para sombra, já mandou nele mensaje 2 dias atrás. Esta hermana se ríe porque yo ya le di el mensaje 2 días atrás. Então, hermana aqui também escuta o mensaje para ti dos, hermana que Ella está le va a fortunada. escuchar por segunda vez. Toda noite, hermana de Bisami, hermano, que vai predicar, que vai predicar amanhã? Y siempre me pregunta en la noche, ¿qué vas a predicar el otro día? E Deus estava brinca comigo, a mim brinca com Deus. Agora me dá, hermana, o mensaje
y me por cumplir con el mensaje como doné. Estaba en lucha con el Señor y el Señor conmigo para que cuando le dé el mensaje a la hermana podía concordar con el mensaje que le di. Pero mi también tata sabí, Pero mas yo estaba sabio. una hermana en versículo aquí 2 días pasar, para ahora Dios te brinca, para me queda mantenerme de lo que Dios inspira y para ver. Yo le di el mensaje, el versículo a la hermana 2 días atrás para que cuando esté en la lucha con el Señor podía mantenerme a esos textos. Y el rey también, el servidor del rey también. El siervo del rey viene. Promesa 2 Samuel 9, versículo 1, teco 3. Segunda de Samuel 9, versículo 1 al 3. Por favor, hermana. Del 1 al 4. 4. Por favor. Sí. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? 2 minutos, hermana. 2 Samuel 9, versículo 1 a 4. Sí. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ok. Importante. Importante. Muy importante. David estava rei em momento aí. David era rey en ese momento. E esta puntra den el pueblo que tem gente de casa de Saúl que por hacer misericordia de Dios. Y está preguntando al pueblo si hay una persona de la casa de Saúl para poder hacer misericordia con ellos. Me que para compreender aqui nanan que Saúl estava rei promete com David. Quiero que entienda que Saúl era rey antes que David. Pero Saúl com David estava inimigo de outro. Pero Saúl y David eran enemigos. Prácticamente Saúl queria matar David. Saúl quería eliminar, matar a David. E se você estuda, praticamente David por tirar algo de alto para ir por cabo com o reinado de Saúl. Y si podemos estudiar, podemos ver que David puso algo en las nubes para poder terminar con el reinado de Saúl. Passou esta punta com a sobra gente de reinado de Saúl. Passou normalmente el reinado não tá nieto, bisnieto assim aqui el reinado da sigue. Porque él preguntó si habría alguien del reinado de Saúl, porque los reinos continuaban muchas veces padre, hijo, nietos, bisnietos, así formaban los reinados. Y de caso aquí, Jonathan sigue Saúl. Y en este caso, Jonathan es quien seguía a Saúl. Pero ahora voy a en capítulo 20, versículo 16. Si vemos en el capítulo 20, versículo 16, De 2 Samuel, 20, 16. Jonathan y David adentro un deal con otro. Jonathan y David llegaron a un acuerdo Que no hace daño a otro. que no iban a hacer daño el uno al otro. Por favor, hermana. 20:16. Sí, quizás algo primero, algo después, pero ahí más o menos está. 20:16. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que No, venga. Un Samuel, por favor, sorry. Un Samuel. Es una Samuel. Un Samuel 20:16 y 17. Ya. Listo. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan
hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Es más o menos ahí. Hicieron un pacto. Que no hicieron daño na familia de otro. Que no iban a hacer daño el uno al otro. Ok. Y ahora no se llega back, no quita bo Bible for the 2 Samuel 9. No se vaya de 2 Samuel 9. Ok. Então agora a presentar el servidor de Saúl. Entonces presentó el siervo de Saúl. Ora David aponta que não assobra nada de nuende de reinado de Saúl e apresenta Siba para un servidor de casa de rey Saúl. Cuando David preguntó si no había nadie de la casa de Saúl, entonces el siervo Siba se presenta. Versículo 5, hermana. El versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Melbiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Ok. Nang bisa David cuál sobra una persona. Le dijeron a David que había una persona Que a sobra de reinado de Saúl. que sobra del reinado de Saúl. Versículo 3, versículo 4. Vamos back. Versículo 3 y 4, para devolvernos, Esta bisa que estaba Mesiboset. que era Mefiboset. Ok. Kiko, ¿quién es el hombre que estaba? ¿Quién era este hombre? 2 Samuel capítulo 4, versículo 1, teco 4. 2 Samuel 4, versículo 1 al 4. Bible te bisa que el hombre que estaba lá. El hombre que estaba en Lodebar. Que este hombre era paralítico y vivía en Lodebar. Ese está en 2 Samuel 9. Pero 2 Samuel 4, versículo 1 y adelante, teco 4, voto comprender de con estaba lá. En el capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 1 al 4, vamos a entender por qué era paralítico. Sí, hermana, por favor. 4 del 1. Luego oyó el hijo de Saúl que Abner había sido... ¿Es ahí? Sí. 4 versículo 2 1. Samuel 4, versículo 1 hacia 4. Bueno, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baanán y del otro Recab, hijo de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín. Porque Berot era también contado con Benjamín, pues los beroditas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Melbiboset. ¿No se comprende? La razón que estaba talam La razón por qué era paralítico, pasó por mientras nanta bota huicune ela cai for de braça de cuidador y ela piralam. mientras estaban huyendo de todo lo que sucedía, el niño cayó de las manos de la cuidadora y de ahí se hizo paralítico. ¿Y quién estaba da? ¿Hijo de quién era? De Jonathan. Jonathan estaba da de quién? Y Jonatán era hijo de Saúl. Vamos ver lo que me pensaba. Reinado para seguir de familia para familia. El reinado de esos tiempos seguía de familia a familia. Saúl estaba da rey. Saúl era rey. Estaba da yugo llama Jonathan. Tenía un hijo, Jonatán. Jonathan estaba da yugo llama. Y Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Ok. Todo que nombre así es difícil para mí. No pavo. Era tan difícil para mí, no para Nós estamos ustedes. chamando el joven aquí. Le vamos a llamar este joven. Ok. El joven aquí estaba ayudando de Jonathan. Este joven era hijo de Jonatán. Estaba nieto de Saúl. Era el nieto de Saúl. Estaba começar a heredar
el reino de Saúl. Él era quien debería heredar el reino de Saúl. Pero agora você compreender que comicamente que David tira algo de alto. Y ahora van a entender lo que quiero decir, que David pone algo Você allí. sabe que a sobra há gente de reinado de Saúl? ¿Saben si ha sobrado una persona del A reinado sombra de Saúl? caminha David estava caminha Saúl. Caminha David estava caminha Saúl tá. Donde está David era donde Saúl estaba. E caminha Saúl tá caminha é jovem aqui me estava tá. Y donde estaba Saúl es donde este joven debería estar. Que me praticamente se Saúl estava inimigo de David, David me será acaba com o reinado de Saúl. Si David y Saúl eran enemigos, Saúl debería terminar el reinado de Então, me Saúl. quer para compreender aqui, Nana, o Quiero que homem entiendan aqui que este joven estava prince. era el príncipe. Ele estava um comecei a caminhar David estava. Él debería estar en lugar de David. Passou David estava tem yugo chama Jonathan David, e Jonathan Saúl, estava tem yugo chama Mefibosete. Saúl sorry. tenía un hijo, Jonathan, y Jonathan tenía Mefiboset. Me quer para compreender mensagem claro. Quiero que Aquí entienda no. este mensaje. Passou minuto vai back da história aqui. No voy a volver a esta historia. Tu querendo compreender? Estamos entendiendo. Ok. Agora, nada bisa David kuta existe mais. Y le dice a David, sí, existe una persona más. Capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4. É servidor Samuel. de Samuel, de casa de Samuel, cuya Siba tabisa David, cite mais. El siervo de David le dice sí, que hay uno más. E ele também para Lodobar. Y vive en Lodobar. Lodobar está terra que não tem regra. Es un país que no tiene reglas. Lodobar está lugar que não tem lei. Un lugar donde no hay leyes. Lodobar está caminha por tal vai mané boque. Puede hacer lo que le dé la gana. Lodobar como lugar que ora Deus papia na nota atende. Es un lugar donde cuando Dios habla, no escucha. Lodobar está caminho de uma situação que você sente momentos difícil. Puedes sentir difícil en ese lugar. Lodobar estava caminho que prince aqui por fazer o que quer. En Lodebar, este príncipe podía hacer lo que le daba la Lodobar gana. representa qualquer problema que a mim que por ti de nos vida. Lodebar puede representar cualquier Lodebar problema que tenemos en por nuestras representar vidas. qualquer circunstância que a outra tem como não pode sair. Cualquier circunstancia que no podemos salir. Lodebar é problema grande e tempo aí para sombra. El humble prince aqui estava inang e no ende estava mira que estava prince passou e por assim que estava aqui. Lodebar es un lugar donde este príncipe estaba, pero Y nadie quizás- le podía ver que era un príncipe. Pues Quizás podía obviamente, hacer lo que le daba la A gana. mim ia a porta de Lodebar. Tal vez usted y yo estamos en Lodebar. Porta nossa net vestir per nossa de Lodebar. Estamos bien vestidos, pero estamos Porta en Lodebar. nossa net perfumar afeitar per nossa de Lodebar. Estamos bien afeitados con perfume, E pero ao estamos en ainda Lodebar. o rei que chamava para sacar fora de Lodebar. En esta mañana el rey te está llamando E para Deus está salir de contra Lodebar. ao ainda que tinha um ende aqui dentro que de Lodebar. Y Dios está preguntando si hay una persona aquí E que está na en Lodebar. tapisa Deus se Patrick de Lodebar. Y pueden decir, sí, Patrick está Pero en Lodebar. David não quer assim tiro parar. David no quería tirar el azar. Passou jugar bem azar. tapisa por el amor de Deus. É amor de Deus e que assim algo para família de Saul. Por el amor de Dios, él quería hacer algo por la familia Que men de Saúl. Espírito de Deus estava a mover riba David. El Espíritu de Dios movía sobre David. Me que pensava obviamente o Espírito de Deus move, bom não pobisa não. Cuando el Espíritu de Dios mueve, no podemos decir E no. versículo 5 tabisa kunanga 13, me se você dilante rei Y el David. versículo 5 nos dice que trajeron a Mosifesep a E bem David, tabisa kuela talabau dilante David. y él se arrodilló, apostró de rodillas, A sombra já cabeça aqui que eu espere. y ya él estaba esperando, Su tata, sabiendo lo que le su tata esperaba. estava oye David e agora David é time back riba je. Su padre odiaba a David y él quería Sim. tomar revancha, Su su abuelo. tata, Saul quer estava inimigo de David
e agora que para ele back. Saúl era el enemigo de David y ahora él quiere vengarse. E agora também e prensa saca bom delante rei Y com el príncipe se postra debajo del rey. E versículo 6, hermana, que Versículo dice la 6, Biblia? ¿qué nos dice la Biblia? Vino Melibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Melibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. 7. Sí. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Ok. David também dice aqui, não tem medo. David le dice, no tengas miedo, Seguramente para sombra estava dando medo. porque seguramente Mefiboset tenía miedo. Estava dando razão, hermana, para estava dando medo. Tenía sus razones para estar Passou temeroso. agora está em frente de gente que por toma vengança arriba de para motivo de sua abuela. Porque estaba enfrente de la persona que podía vengarse de su abuelo. Pero David dice, a mí lo hace misericordia. Pero Riba bo. David le dice Pavo. que yo tendré misericordia para contigo. Pero ahora veo algún versículo não prometo nossa passa já arriba de sim, bota dizer, pero está vivo na Lodabar. Si vemos algunos textos más adelante, Mas primeiro, primero que esto, podemos ver que Siba le decía que él bebía en Lodebar. mira como se bota descobrir a Messias Evangirana. Veamos cómo Siba lo describe. Pero David está na Lodabar Pero David, él está en Lodebar. e não está recebendo nada. Él no te hará daño. E não por ni sequer te acorda com esta prensa. Él ni siquiera se acuerda que es príncipe. É a olvidar que pode viver de palácio. Él se olvidó que podía vivir en un Atos palacio. riba turcos David Y sobre todo, nem pocar lastra. no puede ni caminar, está Que me arrastrándose. David não preocupa com ele, não também David, no busca te su preocupes, reinado. porque él no viene a buscar su reinado. Pero aqui não, o Espírito de Deus está presente arriba David não está wak ecosei. Cuando el Espíritu de Dios se presenta sobre David, David no ve estas Beba cosas. também saco David a dizer, não tenha medo, pastor, mas tem misericórdia, Espírito de Deus tem riba mim. La Biblia nos dice que David le dice que tendré misericordia contigo porque el Espíritu de Dios está sobre mí. E versículo 8 também diz, Versículo 8 nos se dice, você também diz, que como berrasse com cachorro maneira mim. ¿qué vas a hacer con un perro como yo? Así dice la Biblia, hermana, versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aqui não é prensa, já não está para ter valor de sua vida. Aquí vemos que él no tenía valor de su vida. E não está para ter valor para sua vida prensa. Él no tenía valor siendo el príncipe. De Lodabar está para estar xuxi. En Lodebar él estaba sucio, Está para estar sem nada. no tenía nada, Então tem razão para viver. no tenía razones para Está vivir. para estar abandonar. Estaba abandonado, Está para estar maltratar. era maltratado, Está para estar angustiar. angustiado, Está para estar maleza. tenía enfermedades, E não por a cana. no podía caminar, E não por a mover. no podía E está em moverse, ser aqui pone aí. podían cargar de aquí para E allá. está para ter vida sem valor. Tenía una vida sin Então valor, tem necessidade para viver mais. no tenía la necesidad de O vivir. rei está mandando llamar. Y el rey le manda a llamar. David está mandando llamar. David le manda a llamar. Quizás de nos vida nós tem problema na circunstância, na motivo não com nós pensa Deus para que como está serve aqui não. Puede tener problemas en nuestras vidas que preguntamos, Señor, ¿por qué estoy aquí? Pero me que sabe de nome de Jesucristo que o Senhor a manda llamar. Y te digo en el nombre de Jesús Señor, que el tengo Señor razón. te manda a llamar. Para llamar. Tiene una razón para llamar. Senhor tem propósito para botar aqui não. Tiene un propósito para que estés Vou aquí botar esta mil mañana. e caminho de ditar a vementa. Podías tener millones de lugares Pero para estar esta Senhor mañana. está botando propósito Pero para el llamar a Señor vementa. tenía un propósito para Sacamos llamar por esta de mañana, Lodebar, sacarte trazer de aqui. Lodebar y traerte aquí.
Riba turcos, en mesa, no olvidar mesa que el rey pone atrás. No olvidemos la mesa que el rey hizo Mas preparar. Bíblia sigue pisar adelante, Porque la Biblia a continúa e diciendo adelante. que hoy en adelante Bota vai sinta come na mesa de rei. vas a sentar en la Gloria mesa a Dios. junto al rey. Gloria a Dios. Ninguém pensava que o rei está representar é Deus Todo-Poderoso. Quiero decirte que el rey representa al E Dios mesa Todopoderoso. está La mesa, representar é sangue que Cristo morreu na cruz la para nós. sangre que Cristo derramó para E ora nosotros en bota la cruz. sentar na cruz. Y cuando estamos sentados en la cruz, Não rende por mira por deficiência. nadie puede ver su Não rende deficiencia. tá mira que bota lá. Nadie puede ver que Não eres rende cojo, tá mira por paralítico. dificuldade. No, nadie puede ver tus Não rende dificultades. tá mira por picar. Nadie ve tus pecados. Turbo, dolor e cabeça não tá Todos tus quita. dolores de cabeza. E se Senhor, van. avisa David, Y el Señor manda le dijo buscar el a hombre. David, ve a buscar a No este te hombre. importa su situación. No importa su situación. Y David te manda buscar. Y David mandó por él. Y Bíblia te avisa que David te dio la promesa. Y David, y ¿Qué la ha Biblia dicho- nos dice que qué ha David dicho David? le dio la promesa. Versículo 9, hermana. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, y tú con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. ¿Cuál es el versículo, hermana? El 10. El 10. ¿Qué digo al final? Que él siempre comerá a su mesa. Que es siempre quien te come en la mesa. Mefibosé ¿Quién comerá en la mesa mesa? de David? El rey. En mesa que era manda preparar. Tú en mesa que David te manda preparar. Me vi você tu vai sentir come e dia isso. Mefibosé va a comer solamente ese día. No, todos los días. Él comerá. Vamos a seguir. No, hermana, su Biblia no está bien. No. Repite el versículo 10, hermana. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Amén. Siempre. Dios no está sin milagre grave eso. Dios no hace milagros solamente hoy. Dios se queda sin milagre siempre. Dios siempre continuará Siempre haciendo como quiera milagros. sentar en mesa, Siempre cuando estemos en la mesa, Dios está sin milagre. Dios hace un milagro para usted. Mas sabe, a mesa te representa a cruz de Jesús. La mesa representa la cruz de Jesús. El mensaje, a mesa te representa lo que Jesús hace para nosotros en cruz. La mesa representa lo que Jesús hizo El por regalo nosotros en más la cruz. grande que El tem. regalo de más grande que puede existir. Para todo que está cansado, vine cerca Para de todos los que estén cansados y cargados, Ler vengan a él. sabe, ora botar sentar na mesa. Cuando estés en la mesa, Não quer que a cura. no pienses que vas a curar, Não quer que dor de cabeça não está que bem. los dolores no vienen. Não quer que dificuldade não está bem. No pienses que las dificultades se van. Não quer que a rumana da igreja não está pleita cubo. No pienses que los hermanos no te Não van quer a que não está molestar tenta de embocas. o que no van a entrar en tu casa. Não quer que tem problema caminho da boa família não está bem para fora. No pienses que no tendrás problemas donde quer están tus que familias. o problema não que tem de lugar aqui está solucionar. No pienses que los problemas que tienes aquí serán solucionados. Importante está que botar sentar na mesa Lo de rei. importante es que estás en la mesa del Pastor, rey. ora botar sentar na mesa de rei. Porque cuando Tem estés en la possibilidade. mesa del rey hay posibilidades. A Bíblia está bisa. La É Biblia como se nos mais dice- dulce como gosta de versículo aqui. Lo que más me gustó de este versículo, Versículo 13, hermano. el versículo 13. Esse aqui é o versículo final. Este es el versículo Lê esse aqui o final. versículo também, hermano. Leamos lo que dice. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Bota aqui a Bíblia também. Escuchamos lo que dice la Biblia, Bíblia também com ela cinta. Ele é isso. que sentó ese día solo. No. Ela vive sempre. Então, Sentou depois, sempre. ela lanta cana. Y luego se levantó y caminó. Não. Ela queda lá. Él quedó Sentar na lisiado, mesa. paralítico. Estava en la na mesa, sempre na mesa Estaba de en la rei. mesa, siempre en la mesa del rey. Realmente, que me sabe, não importava a dificuldade. Quiero decirte, no importa tu dificultad, Não importava o problema. no importa tu problema. Bíblia também sabe que estava sentar na mesa de rei. La Biblia dice que él estaba sentado Ese en la es mesa importante. del rey.
Eso Na es importante. mesa de rei nos meseta. En la mesa del rey debemos Pastor, estar. na mesa de rei tem turcos. Porque en la mesa del rey Na hay, mesa todo. de rei tem solução para problema. Hay solución por los Na problemas. mesa de rei tem solução para dificuldade. Solución para todo Na difícil. mesa de rei tem esperança. En la mesa del rey hay esperanza. Pastor, a Bíblia está pensa, Porque la Biblia nos dice, estava a citar lá na mesa. estaba sentado el lisiado paralítico en la Junto com mesa o Yunan de David. junto con los hijos de David. Pero ahora era para citar na mesa. Pero cuando estaba sentado en la mesa, Nenhuma pessoa não estava a ir a sua dificuldade. ninguna persona iba a ver su dificultad. Para sombra e manta de Cristo Jesus estava a cobrir sua dificuldade. Porque el manto de Cristo Está estaba sentado tapando su en la dificultad. Estaba sentado en la Que mesa. como está mira de mesa? ¿Qué ves de la mesa? Vos não estava a mira nada. No veías nada. Vos não estava a mira sua dificuldade. No veías sus Vos dificultades. não estava a mira seu problema. No veías sus Para sombra problemas. Cristo Jesus estava a cobrir o problema Porque naquele Cristo estava Jesús cubría los problemas que Alguém él também tenía. quer curar. Esta mañana quiero encorajarlos. Jesus não entregar sua vida na Cristo Jesus, entregar a vida na No Cristo entregó Jesus. su vida a Cristo. Jesús, Haz eso. Entrega tu vida a Jesus Cristo. que está já em Cristo que está pegando na Los que mesa. están ya en Cristo queden en Passou la na mesa. mesa tem solução. Porque en la mesa hay solución. Não importa quem botar. No importa quiénes Não somos. importava o problema. Sus problemas. Não importava a dificuldade. Nuestras dificultades. Não importava a situação. Nuestra situación. Na mesa tem salvação. En la mesa hay salvación. Nossa predicatura mensagem não. Hemos predicado todos los mensajes. Nós só temos mais mensagem para No predicar. tenemos más mensajes para Pero predicar. cosme que pensava que Pero nós algo quiero terminava. decirle que terminamos hoy. Pero Cristo Jesus sigue para Cubo. Cristo Jesús continuará Cristo hablando. morreu na cruz. Jesús murió en la cruz. Ela vem para salvar-nos. Vino a salvarnos. Ela vem para mostrar seu amor tão misericórdia para nós. Vino a demostrar su amor Ela misericordioso a mostra-nos nosotros. que se nós senta na Nos mesa, demuestra si sentamos a la mesa, nós somos terra primitiva. veremos la tierra prometida. A predicamos, explicamos de Apocalipse 21, esta bisa que não tem dolo e nada. Le expliqué que en Apocalipsis 21 no habrá dolor. Avisamos de San Juan 4, versículo 1-3, que ela vai e prepara lugar para. En San Juan 14 yo les dije que Mami, él iba a preparar un lugar. Avisamos que está vindo back e para turma nós, para caminhar não está, caminhar está, não está. Que él va a volver para llevarnos a estar donde él esté. E de versículo 21, esta bisa leinalo não tem morto mais. Y en ese versículo 21 dice que no habrá muerte. De capítulo 21, sorry, capítulo 21, Capítulo 21. de 1 hacia adelante. Esta bisa não tem morto mais. No habrá más muerte. Lo não tem dolo. No habrá dolor. Lo não tem sofrimento. No habrá sufrimiento. Lo não tem llanto. No habrá llanto. Não tem nada por sombra. Deus me está no meio de nós. Porque Dios mismo estará en nuestro medio. Amém. Tá. Esta mañana Me quer sua chamada. quiero hacer una llamada. Qual de vós quer entregar sua vida? Quizás não há. ¿Quién quiere entregar su vida? Tal En vez no futuro. hoy, pero en el futuro. Na Cristo Jesus. A Cristo Jesús. Quem? ¿Quién? Quem está... Deus te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga. E que sabe que Deus tem plano para nós. Dios tiene un plan para nosotros. O mensagem está claro. El mensaje es claro. Pero arriba turcos, esta guarda arriba de nós. Pero sobre todo, Él espera por nosotros. Quizás nós mesmos na igreja tem problema não. Nosotros mismos en la iglesia Nos tenemos nuestras dificultades. dificultades, nuestros problemas. Nós temos coisas como os ancianos. Tenemos cosas que nos E molestan. que sabe ter confiança em Cristo. Ten Jesus. confianza, ten fe en Deus Cristo também faz Jesús. coisas maravilhosas em nossa vida. Dios hará cosas maravillosas en nuestras vidas. Ahorita no último dia, Hoy es mi último día. menos aqui dia mais lo me apresentar aqui nana. No sé cuándo volveré aquí en la iglesia. Pero qualquer dia lo me vim e espionava esta maneira mais de Cualquier día vendré y Y voy a me confía. espinarlos. Y confío, Ele está confia. y confío Ora me vini. Que quando venga- tur lo taquinana. que todos estarán aquí. E riba Y turcos. sobre todo, Se nós não topa aqui nana, si no nos encontramos aquí, com nós topa de Canaã celestial. que podemos encontrarnos en Canaán celestial. Mino que vai ser uma oração para vós. No quiero irme sin orar con ustedes. Se tem uma pessoa que pensa, Senhor,
Haz uma oração para mim. Si hay una persona que dice, Señor, necesito oración, Maneira nos começar. ¿cómo empezamos? Mita de situação difícil. Estoy en dificultades, en Mita de situaciones difíciles. situação com minuto e salida. Estoy en una situación que no tengo salida. E Senhor, me quer favor solucionar essa Y aqui. Señor, quiero que tú resuelvas esto. Maneira nos avisa para Deus nada é impossível. Para Dios nada es imposible. E se Deus for assim, ele é para mim e por si ele é para Y você. si Dios puede hacerlo para mí, lo puede hacer Mas también contava para de usted. menos que 24 horas como por aí casa. Le dije cómo en menos de 24 horas conseguí una Mas casa. contava com minha vida estava um mecha cortico, Kiko que passa, mas acende. Les dije cómo era mi vida, que tenía una mecha corta, que todo lo que pasaba me encendía. Mas contava com Deus assimilar comigo. Como Dios hizo milagro con mi hija E praticamente Deus guiando-nos. y Dios nos está guiando. Quem que vem delante por nós? ¿Quién quiere venir? Lá nos vem delante. Vengan. Estão bem delante, promete. Los que vinieron Nesse adelante, mais delante vai sobrar no espaço. Estão bem depois. vengan un poquito más para que los que estén atrás también puedan llegar. Tem algum mais? ¿Hay otra persona? Me sabe que o Hope Biak é gente não que bem último. Quiero decirle que las personas que vienen como últimos, De experiência me sabe. de experiencia te lo digo, Passou na pieta mais pisar. porque su pie es más pesado. Então estão com a pieta mais pisar. Y los que tienen el pie más pesado, Passou e inimigo te dizer vai, não vai. Ante o Espírito Santo te dizer vai. porque el enemigo le dice no vayas y el Espíritu Santo le dice ve. Esse me sabe de experiência. Te lo digo de Vou experiencia. pedir a hora de chamar Bini. Cuando viene la llamada, Bota tendo voz sabe não vai. una voz te dice no vayas E outro voz sabe vai. y el otro voz te dice ve. Se você sentir voz sabe vai. Si oyes a esa voz diciéndote Levanta, ve, levanta y viene. Mas o momento na pena da vira pisa. En ese momento los pies se vuelven É pesados. circunstância da vira de momento que La começa. circunstancia viene. ¿Qué debo hacer? Nós vamos pedir a Deus para ajudar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Tua cabeça vai mientras bota bem Rostros delante. bajados mientras venimos adelante. Já nós mira que bota bem. Ya no podemos ver quién viene. Lá nos reza. Vamos a orar. Senhor Deus, Señor Dios, a mim dia mais bota o teu mensagem para nós. en esta mañana, una vez más, tienes un mensaje para nosotros. Senhor, vou manda o último mensagem de esse man de oração. Mandaste el último mensaje de la semana de oración. Pero Senhor, esse não significa que o último dia que bota papel conosco. Pero Señor, eso no significa que es la última vez que nos hablas. Pero Senhor, como vida não está de nos mãos, Como la vida no está en nuestras manos, nós decidimos de aceitar Jesus, ave de nos vida um dia mais. decidimos aceptar a Jesús en nuestras vidas hoy, una vez Senhor, más. vou amar llama-nos na mesa. Señor, nos llamaste a tu mesa. Senhor, a mesa representa a cruz que o amor para nós. La mesa representa la cruz donde moriste por nosotros. A mesa está representa a graça que você tem para nós. La mesa representa la gracia que tienes con nosotros. E Senhor, vou avisar nós que nós lo vai sinta como na mesa sempre vai. Y nos dijiste que vamos a estar en la mesa a comer siempre. Não avisou, No solamente hoy, não amanhã. no solamente mañana, Pero Senhor, vai avisar que hora vou chamar, bota chama para nós para quedar para sempre. pero cuando tú llamas es para siempre. E Senhor, me vi você estava tendo problema, sua dificuldade. Mefiboset tenía sus problemas y sus dificultades. Senhor, estava na Lodabar. Él estaba en Lodebar. Pero a Bíblia avisa em capítulo 2, capítulo 9 de Samuel, versículo 13, que estava sentado na mesa para sempre
e ela come para sempre na mesa de rei. En el capítulo 9 de 2 Samuel, versículo 13, dice la Biblia que él sentaba a la mesa y comió por siempre en la mesa del rey. E Senhor nos que come para sempre e nada. Señor, queremos comer para siempre allí, Senhor, para sobre o nos está na mesa. porque cuando estamos en la mesa, Dificuldade não por vir. las dificultades pueden venir, Dolor e cabeça não por vir. dolor de cabeza pueden venir, Situação não por lanta. situaciones pueden levantarse, Problema familiar por vir. problemas familiares pueden venir. Pero Senhor, Bíblia está bisa que David está bisa me vi você, que ele una e rompen aqui tur etera não disutata. Pero David le promete a este joven que dará todas las tierras de su padre. Senhor, vamos ver a palavra santo de Apocalipse 21, versículo 1 em adelante, que está preparar lugar para nós e nada, não tem dolor, não tem tristeza, não tem nada, Senhor. Señor, nos dice la promesa en Apocalipsis 21, 1 en adelante, que allá tú estás preparando un lugar sin dolor, sin problemas para nosotros. Senhor, ribe promessa e nós estamos com essa Bíblia. Y en esta promesa vamos a vivir hoy. Riba esse nós estamos ponendo confiança. Y en esa promesa ponemos nuestra confianza, E adelante, que hoy en adelante lo vou começar uma vida nova conosco. vas a empezar una vida nueva con nosotros E tu nos esperanças. y danos la esperanza. Agora vou vir ribe no pian de Y cielo. cuando vienes en las nubes del cielo, Não ame só, solamente yo, não parte só, no Patsy solo, não cessa só, no solamente César, não hermana só, no hermanos solo, pero nos tur aqui pero nada. todos aquí Não estão presentes, com delante só, no solamente los que están pero enfrente, tur kutakinan. todos que estamos aquí Por presentes, viva cubo para podemos eternidade. vivir con usted para siempre. Nos te pide e nos roga. Lo pedimos y lo rogamos Em Cristo su nome. en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hemos terminado. ¿Cuántos lo presentes dan las gracias a Dios por el mensaje? ¿Y cuántos damos gracias también a nuestro hermano Peter por el mensaje? Gracias también a la traductora. Lamentablemente llegó tarde, ¿no? Pero bueno, todo va bien. Vamos a cantar para finalizar nuestro himno tema. No olviden el mensaje que tiene el himno también. Es el propósito de Dios en cada una de las partes, es que podamos grabar esa partecita en nuestras mentes. Vamos a, hermano Steven, vamos a cantar el himno tema para finalizar. Soldados del Señor Jesús, pendones levantar, luchar valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatir con gran serenidad, por fe en Jesús al mundo vil podréis así ganar.
hermano César. Do Jesus me amas, nós está agradecido para tudo o qual vai ser para nós. Nesse momento, aqui nós vamos casa, dando-nos dia placentero, cuida-nos de caminho e tiramos back na outra ocasião. Amanhã à noite, nós rogamos, nós pedimos em Cristo nome.